La física. Definición. Conocida como la ciencia fundamental de la naturaleza. Es la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y fenómenos o cambios accidentales producidos en ellos por agentes naturales. Área de aplicación. Esencialmente, el área de aplicación de la física es cualquier espacio o tiempo durante el cual se manifiesta determinado fenómeno o modificación que experimenta un cuerpo, o sea, todo lo que produce una manifestación. Algunos ejemplos de área de aplicación de la física que podemos mencionar son los siguientes. Mediante los conocimientos adquiridos por dicha ciencia, podemos estudiar la distancia que separa Neptuno del Sol, la distancia que existe entre Mercurio y Urano, la velocidad de traslación de Júpiter, el tiempo que se demora la Tierra en rotar. En la vida cotidiana también podemos estudiar ciertos fenómenos, como por ejemplo la cantidad de trabajo que debemos ejercer sobre los pedales para poder impulsarnos en bicicleta, el movimiento circular presente en las ruedas, etc. La física no solo se dedica al estudio de los cuerpos grandes que vemos. Por ejemplo, la física cuántica estudia las micropartículas presentes en toda la materia. La caída libre es otro de los ejemplos que podemos mencionar. El tiro parabólico es otro ejemplo, el cual podemos mencionar, presente en los deportes, prácticamente en cualquier lugar donde se arroje algún objeto. En la cocina inclusive también podemos mencionar que se estudia la transferencia de calor o simplemente cuánto calor se necesita para cocinar algo, etc. O también se puede mencionar la cantidad de fuerza que se necesita para poder pegar al esposo. Principios y leyes de la física. Entre los principios y leyes fundamentales de las ramas de la física se pueden mencionar los siguientes. La primera ley de Newton o ley de inercia. La segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. La tercera ley de Newton o principio de acción-reacción. La ley de trabajo, ley cero de la termodinámica, la ley de Coulomb, la ley de mallas de Kirchhoff, la ley de Ohm, ley de inversa del cuadrado o ley cuadrática inversa, el principio de Pascal, la ley de Gauss, el principio de inducción electromagnética de Faraday o simplemente ley de Faraday, el principio de Arquímedes, principio de Bernoulli o ley de la hidrodinámica, la ley de Graham o ley de la difusión, la ley de nodos de Kirchhoff, la ley de elasticidad de Hooke, el principio de equivalencia, el principio de Maxwell, el principio de Cavalieri, el principio de mínima o menor acción o principio de Hamilton, ley de las presiones parciales, la ley de Stefan Boltzmann, ley de Wien, el principio de objetividad material, el principio de superposición o teorema de superposición, la ley de Fick, la ley de Lenz, el principio de equivalencia de Einstein, la ley del efecto Joule, el principio de refracción, el principio de reflexión, la ley del péndulo, según la ley de Kepler, la ley de Bragg, la ley de gravitación universal de Newton, el principio de acoplamiento mínimo, el principio de correspondencia. Ahora bien, la pregunta más importante: ¿cómo se aplica a la física las características del conocimiento científico? Fáctica. La física debe basarse en hechos, mediante los cuales se va a cuestionar cómo se produce un fenómeno, cuáles son sus causas, qué efectos produce un cuerpo, etc. Debe ser sistemática, para que todas las ideas surgidas guarden cierta interrelación, para poder tomar, por ejemplo, datos importantes, para poder estudiar cada parte o cada suceso que se manifiesta durante la ejecución de cierto fenómeno. La física debe ser precisa y exacta, ya que sus resultados afectarían a futuras investigaciones, por lo tanto no debe dar cabida alguna a algún error. Debe trascender los hechos. La física va más allá de los hechos a los cuales se aplica.
Por ejemplo, diríamos que un salto en motocicleta debe ser previamente estudiado para evitar cualquier tipo de accidente. La física es legal. Formula sus propias leyes a partir de hipótesis comprobadas y teorías. Para poder abarcar diferentes áreas, la física debe especializarse. Para ello, se subdivide y de esta manera puede abarcar diferentes estudios para diferentes fenómenos en diferentes circunstancias y diferentes tiempos. Es general, le interesa lo común, como anteriormente mencioné, para todo tiempo, para todo lugar, independientemente de la época. La utilidad de la física va más allá de acrecentar los conocimientos del ser humano, sino a poner estos en práctica para poder así cambiar su entorno y facilitar su vida. Es abierta o flexible porque da cabida a duda, ya que es una ciencia cuya verdad es relativa y no absoluta. Es preventiva y he aquí el punto más importante de la física. Estos conocimientos sirven al ser humano para poder prevenir ciertas situaciones y si no es posible, por lo menos darse una idea de cómo enfrentarlos. Es predictiva. La física nos da una idea de qué puede suceder si cierto fenómeno se cumple o no. Es metódica. Como toda ciencia, utiliza el método científico. Este le sirve para poder encaminarse a un objetivo. Comunicable. A pesar de que para algunos la física es un poco difícil, esta debe ser lo más sencilla posible para poder transmitirse de una persona a otra, de una generación a otra, de un momento a otro. Sin esta característica, prácticamente la física hubiese quedado en el pasado. Conclusiones. Como hemos aprendido mediante la realización de esta investigación, los conocimientos, o más bien las características de estos, son muy importantes para que la ciencia, en este caso la física, pueda convertirse en una herramienta sumamente útil para el desarrollo del ser humano. Si faltase una de estas características, pues diríamos que la ciencia no sería nada más que un conjunto de hipótesis o un conjunto de ideas divagadas. Y sin la ciencia, el ser humano no sería nada más que un ser racional. Y muy en claro nos ha quedado que sin la ciencia, el ser humano no estaría en la posición en la que está ahora. ¡Viva la ciencia y viva la física!